Son las 7:37 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Le damos la bienvenida a esta hora a Tito López, él es presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia en nuestro país. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Hola, muy buenos días para ti y para todos tus televidentes allá en Miami. Mil bendiciones a todos. Gracias por esas bendiciones, igual para toda la gente que nos sigue desde Venezuela. Quisiera que nos hablara, señor Tito, de cómo ha sido el mercado farmacéutico, el movimiento en este año en Venezuela. Bueno, fíjate, si nosotros hacemos una retrospectiva de los años anteriores, más o menos del 2020 en adelante, hemos tenido ligeras recuperaciones en lo que respecta al mercado farmacéutico en Venezuela. Pues en el 2020 estuvimos por el orden de un 19% de recuperación 2020 y 2021. ¿Okay? El cierre del 2022 fue el más alto, casi llegó un 22%. Evidentemente que esto tiene efectos de COVID, lamentablemente, ¿no? Los productos del COVID, analgésicos, antiinflamatorios, antigripales, etcétera, antibióticos, tuvieron un crecimiento de manera que la industria se vio fortalecida durante estos años, ¿no? En el 2020 quizás fueron un poco, en el 2022, perdón, fueron un poco más los productos hacia patologías crónicas. El último trimestre del año 2022 estuvo por encima de este primer trimestre año 2023. Hubo quizás hubo un poco de freno en lo que es el consumo de medicamentos. El trimestre del año 2022 estuvo en 52.871.000 unidades y el primer trimestre del 2023 en 45 millones. Más sin embargo, hubo un ligero crecimiento porque el mes de marzo del 2023 hubo un repunte, pero lamentablemente en abril de este mismo año 2023 cayó un 17%, fueron 2.860.000 unidades menos que el mes de marzo. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Bueno, para nadie es ningún secreto que, bueno, el bajo poder adquisitivo del venezolano, cuando tú lo vienes a ver, el 91% del sueldo, salario, son prácticamente en bonos y apenas un 9% es del salario base. Eso impacta también. ¿Por qué? Porque el ciudadano a pie, cuando sale a calle, voltea y compra primero los productos de primera necesidad para cubrir la parte básica y si de repente tiene opción puede adquirir el medicamento, ¿no? Ese impacto también lo vemos, el impacto también de lo que viene siendo contrabando ilícitos, todos aquellos medicamentos que están entrando que no son auditados en el mercado, que también está impactando y va en detrimento a la producción nacional, pues. ¿De qué manera impacta al sector, al mercado farmacéutico, este contrabando ilícito? No, mira, hay muchos rubros, por lo menos fluoterápico es un mercado que ha sido bien castigado porque nosotros tenemos plantas aquí en Venezuela que producen ese tipo de productos, pero cuando vas aguas abajo ha entrado mucho medicamento a través de la frontera, en este caso, pues, y evidentemente que ha impactado la producción nacional. También, bueno, nosotros hemos mantenido reuniones con todos los entes que hacen vía sobre el sector, cabe destacarlo, hay que decirlo, para tratar de ponerle freno a esto, porque evidentemente los que producen empleo en el país, los que sí pagan formalmente sus deberes fiscales, son las industrias debidamente instaladas en el país, las que tienen planta farmacéutica y algunas casas de representación que traen productos que no se fabrican en el país, que están legalmente instaladas, pues tienen su permiso de instalación y funcionamiento, y vuelvo y te repito, pagan todos sus deberes fiscales. Pero cuando tú tienes esta opción de que entra medicamento por puerta a puerta o quizás también por frontera, estos medicamentos no pagan aranceles, no pagan impuestos y está perdiendo también el Estado venezolano porque no está recaudando ese impuesto y evidentemente que no tenemos igualdad de condiciones en esto. Pues lo que se está buscando es, no tenemos ningún problema que entren medicamentos a Venezuela importados siempre y cuando sean en igualdad de condiciones y aquellos medicamentos que no se pueden producir en el país. ¿Y cuál ha sido la respuesta que han obtenido ahora de las autoridades una vez que han hecho esta solicitud de ejercer mayores controles? Bueno, fíjate, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el sistema de seguridad, ya sea Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana,
Hace ya más de 3 años nosotros inauguramos todo lo que viene siendo en conjunto con el 6CPC una comisión de delitos contra la salud y se está trabajando de la mano a través de las denuncias, a través de las investigaciones, ¿no? Pero como hace 4 o 5 años aquí hubo un 85% de desabastecimiento, cabe destacarlo, esto formó parte de un negocio muy lucrativo, ¿okay? Que también nosotros siempre hacemos el llamado que los medicamentos hay que comprarlos debidamente en farmacias independientes instaladas o en las cadenas de tu preferencia, no comprar medicamentos por páginas sociales, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Siempre hacemos ese llamado porque hay productos que no cumplen con eficacia terapéutica y también tienes ilícitos que cumplen con eficacia terapéutica, pero no están pagando sus deberes fiscales. Entonces, eso también es un ilícito como tal, ¿no? Según su propia experiencia, ¿cuáles son las consecuencias de una persona? Por ejemplo, veo que esto es muy común en los grupos de WhatsApp, que compra un medicamento sin saber su procedencia. Bueno, fíjate, mira, hay muchas, aquí hay que puntualizar y muy buena tu pregunta, es porque más allá del medicamento, porque se ha satanizado industrias farmacéuticas a nivel mundial, que no es el deber ser, por lo menos el caso de India. India es un excelente proveedor de materia prima hacia el sector farmacéutico, inclusive a empresas transnacionales reconocidas en el mundo. Pero bueno, siempre hay uno que se cuela y hace digamos, su trampa como tal. Pero fíjate algo, cuando tú adquieres un medicamento de procedencia extranjera, más allá tienes que revisar cómo fue trasladado ese medicamento al país, porque tú también tienes norma de distribución, ¿verdad? Y almacenamiento, si ese medicamento fue almacenado por encima de los 27 grados, si ese medicamento fue mal manipulado, pierde eficacia terapéutica. Y si tú eres un paciente con hipertensión arterial, estás tomando el medicamento, que es una enfermedad silente, y ya cuando avisa te pudo haber dado una ACV o un infarto, entonces imagínate la magnitud del caso. Por eso es que hay que ser vigilante siempre la procedencia del medicamento, fijarse en el estuche, que venga en el idioma español, que tenga su prospecto, que el prospecto coincida con el estuche, que la grajea, tableta, cápsulas o líquidos se vea en buen estado y sobre todo que sea empresas nacionales o en su defecto casas de representación nacionales que representen algunas transnacionales en Venezuela. Entonces nosotros siempre hacemos ese llamado, que tenga su número de registro, el estuche, o que tenga su número de permiso, digamos, adquirido por el Contraloría Sanitaria en este caso. Todos estos productos tienen que entrar al país y entregar muestra de captación al Instituto Nacional de Higiene, que es el garante de decir si el medicamento cumple o no con su función terapéutica. Todos esos pasos hay que hacerlo a cabalidad. Con esta crisis del sector salud hay muchas personas que flexibilizan un poco el tema del vencimiento de los medicamentos y dicen, no, eso no me va a caer mal porque tengo unos meses vencido. ¿Tiene consecuencias, efectos negativos el hecho de que uno consuma medicamentos que estén vencidos? Bueno, fíjate, mira, hay algunos medicamentos, ojo, yo no recomiendo bajo ningún criterio consumir medicamentos vencidos. Hay algunos medicamentos que pudieran durar un poquito más de su tiempo de expiración, ¿no? Pero ese no soy yo quien debe decirlo, ¿no? En este caso debería ser el Instituto Nacional de Higiene, que es el garante, pero sí se ha visto esa práctica, como también has visto prácticas de que mucha gente quiere atacar una patología con remedios caseros o con medicina natural. Eso quizás en algunos casos no está de más, pero por lo menos una hipertensión arterial con remedios caseros, bueno, es bien delicado tratarla, ¿no? Yo creo que el medicamento es mucho más efectivo. ¿En qué condiciones se encuentra en este momento la industria farmacéutica del país? Quisiera que compartiera un poco con los consumidores, porque nosotros tenemos la experiencia de comprar el medicamento, pero no sabemos todo el proceso de producción de estos medicamentos y de comercialización, las pruebas, las investigaciones que tienen que realizar. Bueno, fíjate, por eso nosotros siempre decimos que compren medicamentos de empresas reconocidas. Aquí hay empresas que tienen más de 70, 50 y más de un centenar de años produciendo medicamentos que cumplen las plantas con buenas prácticas de manufactura. Están las droguerías que hacen una senda labor de distribución y almacenamiento de todos los medicamentos en el territorio nacional. Ellas también cumplen con lo que respecta a buenas prácticas de distribución. Siempre hay que comprar de empresas reconocidas, por eso nosotros hacemos el llamado.
la industria farmacéutica en Venezuela está fortalecida. Aquí tenemos plantas que pueden hacer 70, 80 y 100 millones de unidades año con todo lo que viene siendo el material, pues en óptimas condiciones. Por eso nosotros siempre hacemos el llamado. Aquí hay plantas farmacéuticas que hacen líquidos, sólidos, semisólidos, inyectables. Lamentablemente no tenemos plantas hormonales y para productos para enfermedades mal llamadas catastróficas, cáncer, etcétera, pero sí son importados por empresas responsables, ¿no? Entonces, eso es un trabajo mancomunado. Yo creo que eso, más allá de decirlo, no solamente es trabajo del Estado venezolano, sino también es del consumidor. Yo creo que esto es un trabajo, una sinergia que tiene que hacer el consumidor, la industria farmacéutica del Estado venezolano para atacar los flagelos que se están viviendo en algunos casos con el contrabando. Pero yo te puedo garantizar, productos fabricados en Venezuela es 100% confiable. Entiendo, según lo que me explica, que tienen esa capacidad de producción, lo que no hay es poder adquisitivo por parte de los consumidores. Hay mucha gente que se va por las medicinas genéricas. ¿Tienen el mismo efecto? Bueno, sí, claro, evidentemente. Mira, aquí las empresas, responsablemente, tú tienes algunas empresas que te tienen 2, 3 líneas de producción. Línea de producción de producto comercial, no voy a decirte el nombre para no hacerle publicidad, y también tiene el genérico la misma empresa. Entonces, no tiene sentido de que yo vaya a comprar 2 materias primas, una para hacer el genérico y una para hacer el de marca comercial, porque en la misma línea de producción puedo aprovechar, en este caso, la máquina y saco las 2 producciones, tanto para el genérico como la marca. Más aguas abajo, la pregunta para terminarla es, ¿qué pasa con por qué quizás el comercial es un poquito más costoso? Bueno, porque lleva en algunos casos gastos de mercadeo, publicidad, visita médica, etcétera. El genérico no. El genérico vino a ser una alternativa terapéutica para aquellos pacientes que tengan bajos recursos, entre comillas, porque también se consume a niveles de clase media y clase media alta, pues, pero el genérico te da 100% de garantía que son medicamentos hechos con materia prima en su totalidad importada. Casi todos los componentes activos que se utilizan en Venezuela, te hablo desde el acetaminofén, pasando por los sartán potásico y terminando por una insulina, es netamente importado, salvo el estuche, el prospecto, algunos materiales, pero el resto es importado, un 96% de los materiales. Señor Tito, ¿y cuál es la disponibilidad en este momento de los medicamentos genéricos en las diferentes farmacias en Venezuela? Bueno, fíjate que el medicamento genérico en los últimos meses es el que más ha crecido, evidentemente, por su precio, ¿no? Aquí en Venezuela tenemos un precio promedio de 3.68 centavos de dólar, creo que es uno de los más económicos del mundo, si lo vienes a ver en afecciones crónicas, ¿no? Hay productos que oscilan entre 7, 8, 10, 15, 20 dólares, dependiendo del tipo de patología. Queda mucho camino por recorrer, ahorita tenemos más o menos un 96% de disponibilidad en las farmacias, todavía quedan muchos medicamentos por traer, medicamentos de empresas transnacionales que han lanzado en los últimos años para estas patologías que son de fácil posología, menos efectos secundarios. Eso yo creo que van a estar en el mercado en este último semestre. Hay empresas farmacéuticas de gran tenor en el país responsablemente haciendo contactos con empresas transnacionales para incorporar al mercado estos últimos medicamentos de nueva generación, ¿no? Pero hay buena distribución, salvo algunos medicamentos, sobre todo los que son para enfermedades catastróficas, lamentablemente, que no se producen en el país, que algunas veces la demanda supera la oferta, pero constantemente trabajamos en ello, ¿okay? Sería antiético decirte que gozamos de un 100% de abastecimiento, no es el deber ser, pues. Gracias por la honestidad. Quisiera que nos hablara acerca de las políticas de importación y si ha hecho falta mayor incentivo para la producción nacional. Bueno, mira, yo creo que mayor incentivo siempre va a haber, ¿no? Nosotros siempre estamos haciendo propuestas, todos los entes que hacen, entes gubernamentales que hacen vía sobre el sector, ya sea Ministerio de Industria, Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud, Contraloría, motor farmacéutico, que ha hecho un buen trabajo en el país. Constantemente nos estamos reuniendo y estamos revisando todas las vicisitudes. Una es las exoneraciones de aranceles que tienen algunos productos importados,
que quizás no gozamos los que fabricamos a nivel nacional, porque tenemos que comprar de repente 20, 30 insumos para fabricar un medicamento. Entonces, hay algunas materias primas que sí tenemos que pagar IVA o algunos materiales. El medicamento final, al final del producto terminado no paga IVA, pero hay algunos insumos que sí pago, entonces no tengo igualdad de condiciones. Algo que es muy importante, y sabemos que también la economía del país no está en números positivos, pero el apalancamiento financiero es algo muy importante, no solamente para el sector industrial, para el sector comercio, sino para el ciudadano común. ¿Okay? El ciudadano común tiene que tener un incentivo, tiene que tener una tarjeta de crédito donde poder acompañar, donde poder acompasarse, ¿no? Entonces, de ahí, de la raíz de lo que viene siendo, y no solamente en la industria farmacéutica, te hablo en todas las industrias, viene del consumidor, pues. Entonces, eso hay que incentivarlo, en eso hay que trabajar. Políticas Usted, públicas. Ajá. sí, ha comentado varias veces lo de las enfermedades catastróficas y me llama la atención porque ¿cuál es la realidad para los pacientes con cáncer? Que los medicamentos suelen ser tan costosos y no tienen la capacidad de acceder a ellos. Bueno, fíjate, ¿no? Hace 4 o 5 años, aquí en Venezuela, se le entregaba el tratamiento 100% a través del Seguro Social y la farmacia de alto costo a todos los pacientes que sufrían lamentablemente este tipo de enfermedades, ¿no? El 100%, ¿no? Es que como en otros países, España, Argentina, etcétera, se le da el 70% financiado. No, aquí era el 100%. Pero bueno, lamentablemente por la crisis económica hoy día no estamos al mismo nivel. Entiendo que por lo menos hay algunos pacientes que sí se le entrega parte del tratamiento, lamentablemente el resto tienen que salir a comprarlo a la parte comercial. Aquí hay unas cadenas de farmacia que son sin fines de lucro, que muchas de ellas gozan de inventarios de este tipo de producto y lo venden a menor costo que quizás comprarlo en el extranjero, pues. Pero en eso también tenemos que trabajar, porque lamentablemente no tenemos la misma disponibilidad de hace 3 4 años, pero sin embargo hay empresas y casas de representación que con su propio músculo financiero, eso es importante que se sepa, propio músculo financiero, porque no tenemos apalancamiento, estamos importando y muchos de estos medicamentos son prepagados, es decir, yo pago y a los 90 días recibo el producto como tal. ¿Cómo el índice inflacionario en el mundo tiene un impacto cuando usted nos comenta que la mayoría de los principios activos de la materia prima que ustedes utilizan son importados en ese consumidor final? Bueno, fíjate, claro, evidentemente el país donde tú importes, el impacto que tenga, eso es una cadena, pues. O sea, tienes ajustes de costo y más allá del impacto también ha sido el transporte marítimo y aéreo sí ha disparado muchísimo, eso impacta al costo del producto, ¿no? En eso también hemos trabajado, hemos tratado de hacer, nosotros consumimos materia prima de Europa, de Asia, consumimos también materia prima del mismo Centroamérica y de América del Sur. Aquí hay importaciones de países que jamás nosotros habíamos tenido en la lista. Mira, Guatemala, Paraguay, Argentina, que tiene excelente industria farmacéutica. No estoy diciendo que el resto no lo tenga, ojo con eso. Yo creo que todos los países gozan de un estándar de medicamentos. Colombia también tiene muy buena industria farmacéutica. Entonces, nosotros hemos tenido una diversidad de importación, pero bueno, dependiendo del país, mira, de repente de India tenemos que acelerar las importaciones algunas veces y los envíos porque me puede tardar 6 u 8 meses. Entonces tú tienes que hacer un lead time, ¿no? Tienes que volverte como una especie de mago y buscar una bola mágica y tratar de adivinar más o menos en qué tiempo lo vas a tener, montar la orden de compra de manera de que no vaya a quedar el mercado desabastecido, ¿no? Bueno, Con aquí yo respecto, creo por que ejemplo, a los medicamentos que tienen una altísima demanda, por esa ley de oferta y demanda, ¿tienen mejores precios? sí, fíjate que dentro del 3.68 y 3.9 ahí oscilan los más consumidos. Aquí el mercado farmacéutico, lo que viene siendo las clases terapéuticas, como las llamamos, en primera está todo lo que viene siendo analgésicos y antirreumáticos, analgésicos no esteroideos. Pues eso también viene
de efecto COVID, aun cuando ha bajado un poco el flagelo por las jornadas de vacunación y todo esto. Tienes los cardiovasculares, que también ha crecido mucho porque tiene precios bastante accesibles. Cuando tú ves 3, 4 dólares, yo creo que en ningún país. Colombia es el que nos sigue después de Venezuela y está en 4.20. Son bastante accesibles. ¿Por qué? Bueno, porque tienes mucho más variedad de medicamentos. Hace 4 años a lo mejor conseguías una sola marca de losartán. Hoy día tienes más de 25 marcas de losartán, más de 70 inhibidores de la bomba de protón, o omeprazol, lansoprazol, o sea, tienes mucho más variedad. ¿Cuáles son las expectativas que maneja la industria farmacéutica para lo que resta de este año en Venezuela? Mira, nosotros pensamos que ya debería empezar a estabilizarse el consumo y para el último semestre hablamos de un 4 a un 8% de crecimiento. Eso me va a dar año calendario, enero, diciembre, más o menos 210 millones. El año pasado cerramos en 192, 193 millones de unidades. Hay una parte que yo siempre le sumo porque hay empresas que no entregan o no son auditadas por la gente Inquiva, que es la que hace el estudio de mercado. Yo creo que debemos estar por ahí, 210, 212 millones. ¿Por qué? Porque va a haber fidelidad de marca cuando regresen estos productos de empresas transnacionales. Cuando yo vea una marca en una anaquel, así sea over the counter, ¿no? que van a venir y van a ser representadas por empresas venezolanas, bueno, también a nivel de prescripción médica. El médico se va a sentir a gusto cuando vuelva a ver una marca, una empresa transnacional que a lo mejor cuando fue a un congreso dijo, mire, en mi país ahorita no hay este producto, pero ya se está consiguiendo, gracias a Dios. Okay, bueno, nosotros tenemos expectativas positivas, ¿no?, para el último semestre. Qué bueno, gracias por compartir estas proyecciones. Me gustaría que nos hablara un poco de qué significa esta caída, esta cifra que ustedes compartieron, que la hemos visto en todos los medios de comunicación replicadas, del 16,9%. Muchas personas dirían, es que el venezolano no tiene el mismo poder adquisitivo que años anteriores, o tiene que ver con que ha habido una mejoría en el estado de salud de los venezolanos. Bueno, mira, fíjate, cuando tú vas aguas abajo, evidentemente que hay que esperar todo lo que fue el ajuste presidencial el 1 de mayo, el impacto de los bonos y todo esto, que apenas eso se está cobrando el día de hoy. Quizás mucha gente me está escuchando y dice, pero eso no es suficiente. Evidentemente que no es suficiente. Pues. Nosotros quisiéramos que fuese más, pero bueno, también el Estado tiene sus limitaciones a nivel económico y no soy yo quien tenga que hablar sobre esto, ¿no? Tienes mucho más variedad, tienes mucho más opciones. Hay clases terapéuticas que han crecido, como tú bien te lo dije, en el caso de los cardiovasculares. Hay una garantía y ese es el granito de arena que ha puesto la industria farmacéutica, un trabajo titánico en dar muy buenos precios de manera de que el paciente pueda lograr adquirir, sobre todo para enfermedades crónicas de largo plazo, diabetes, lupus, hipertensión arterial, artrosis, etcétera, ¿no? Ese ha sido el granito de arena, opciones que hemos buscado en presentaciones quizás para tratamientos de 10, de 15 días, ventas en algunos casos en farmacias sin fines de lucro de medicamentos genéricos que te brindan la misma garantía que un producto de marca, salvo ya sería el criterio del consumidor. Todas esas políticas se han estado haciendo en avanzada. Hemos hecho muchas donaciones también a centros de salud, hay recuperación de algunos hospitales, hemos hecho jornadas médicas, hemos trabajado con el motor farmacéutico a través de las jornadas de vacunación, industria farmacéutica privada y Estado venezolano a través del Ministerio de Salud. Creo que te puedo garantizar y con responsabilidad que llevamos más de 3 años con un buen entendimiento en lo que respecta a salud. Y honestamente te digo, sin tinte político, ¿okay? Porque esto no se trata de político, esta es la salud del pueblo venezolano. Y nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y más allá de restar y dividir, creo que tenemos que sumar y multiplicar en este caso. Gracias por su tiempo y por compartir esta información con nuestra audiencia. ¡Feliz día! Bendiciones para todos por allá. Pronto nos veremos. Igual, que así sea. Amén. Gracias, Nosotros nos amén. despedimos. Estábamos conversando el día de hoy con Tito López, presidente de la Cámara de Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten. Al regreso, mucho más de Buenos Días por BPI TV. Da chance de recargar el cafecito. Ya volvemos con más información.